Memoria, ¿dónde llevas en...? En la última ahí. No lleva. ¿La E? No lleva así. ¿No lleva? No. Memoria. Ay, es que soy así como, policía de la ortografía. Pero para mí, pues, o sea, ¿cómo soy? Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto estar con ustedes este viernes, en esta tardecita soleada. Le mandamos un saludo a Alejandro Escobar, que el día de hoy no nos acompañará, pero vamos a trabajar un tema muy importante el día de hoy. Lo saluda Nidio Ceguera y el día de hoy me acompaña un neuropsicólogo, un gran especialista, un compañero, un amigo. Él es el neuropsicólogo Ulises Espino Rodríguez. ¿Cómo estás, Ulises? Hola Nidia, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto regresar aquí a tu programa. Claro, y sobre todo, ¿sabes por qué, Ulises? Porque tres temas súper importantes que los hemos estado analizando a través de diferentes etapas del desarrollo. La vez anterior estábamos hablando justamente de algunos aspectos en la infancia y el día de hoy nos toca abordar el tema de pérdida de memoria en el adulto mayor. Hoy le toca al adulto mayor, que también es importante y muchas veces se olvida, se descuida. En la familia se le da mucho ayuda, mucha inversión, mucho tiempo a los pequeños y los adultos mayores cada vez están más olvidados. Claro, sobre todo porque pareciera que vertimos como gran parte de nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra economía en los más pequeños, pero es muy cierto esto que tú comentas, nos olvidamos del adulto mayor. Para ir introduciéndonos un poquito al tema, Ulises, ¿de qué edad a qué edad estamos hablando en el adulto mayor? En el adulto mayor, a partir de los 60 años, ya es como el umbral de que Ajá. ya entramos a la tercera edad. Ok. Y una de las cosas que a mí en algún momento yo te preguntaba es, cuando hablamos de la pérdida de memoria, pudiera ser como un proceso relativamente natural. Sí, hay que entender que hay un envejecimiento que es sano, un envejecimiento esperado y vamos a tener diferentes pérdidas en todas las funciones mentales. El lenguaje, la memoria, la atención, la percepción, la motricidad. Vamos a ir bajando nuestro nivel de funcionamiento. A mí no me gusta mucho la palabra funcionalidad, pero sí nos explica bien de qué se trata, de que es estar en nuestras actividades de la vida diaria independientes. Esa es la parte de la funcionalidad. Y vamos a ir perdiendo gradualmente cierto grado de independencia para irnos volviendo un poquito más dependientes. Entonces se va esperando como en cierta edad que vayamos teniendo estas pérdidas. Este es un envejecimiento sano y esperado. Pero cuando se vuelve prematuro, cuando digamos antes de lo que se espera, es cuando ya hablamos de un envejecimiento ya más patológico. Es una palabra que se refiere a enfermedad, que ya no es algo esperado. Y la memoria también tiene estas edades, igual para diferentes funciones. Ok, hace un momento que comentabas que es como un funcionamiento normal. ¿Cuál sería esa o cuáles serían las características de ese funcionamiento normal, natural, que conlleva la edad del adulto mayor? Las actividades para la vida diaria son aquellas cosas que son sencillas y que son simples y que deberíamos estarlas haciendo básicamente toda la vida. Como por ejemplo vestirnos, prepararnos un poco de comida, bañarnos, deambular en la casa y también deambular en nuestro barrio,
hacer un manejo económico de nuestras finanzas a mediana escala, ¿no? Ya el adulto mayor quizá ya no se prepara para grandes inversiones, pero sí para utilizar económicamente en el día a día, comprar artículos y saber cuánto va a pagar y cuánto le va a recibir de cambio. Estas actividades son las básicas y las importantes, el aseo, el baño, y se esperaría que por lo menos hasta los 90 años el adulto las hiciera con total independencia. A partir de los 90 ya hay muchísima permisibilidad, por decirlo de alguna manera, o se espera que ya necesite un poco más de ayuda. Y mientras más vamos avanzando en este umbral de los años, más ayuda vamos a ir necesitando. Pero entre los 60 y los 80 años es este periodo en el que esperaríamos que si tuvimos una vida enriquecida intelectualmente, entonces vamos a ser también independientes en la vida diaria. El cerebro es un músculo que a veces lo descuidamos, pero también necesita estimulación, también necesita ejercicio. Claro, ahorita tú comentabas de los 60 a los 90 se espera como una independencia relativamente... Digamos de 60 a 80. Ya entre 80 y 90 ya vemos que estamos como en el umbral del límite, entonces ahí ya se empieza a perder un poco. Y a los 90 ya es muy esperado, es notorio que ya quizá no te puedes mover igual, no te puedes bañar, necesitas ayuda para el aseo, para la comida, ya hay más pérdida de memoria, ya hay más necesidad en el manejo económico, en ayuda. Claro, pero esta etapa en la que tú nos comentas, yo estaba pensando, bueno, ¿cuántos de esos adultos mayores tuvieron que prepararse para llegar a esa etapa? Y entonces estoy pensando en la alimentación, estoy pensando en el ejercicio, en actividades que favorezcan este desarrollo óptimo del adulto mayor. La parte preventiva, que es bien importante, prevenir. Solamente recalcar que quizá ahorita estamos hablando de una manera muy ligera, no es tan estricto el tema de las décadas. O sea, no sucede nada si una persona de 75 años es un poco dependiente o está perdiendo, tiene lapsos de pérdida de memoria, no es tan complicado. Entonces, como ser amplios en ese sentido, cada persona, cada cerebro es diferente, pero tenemos como un relativo tiempo. ¿Y qué hacer en la parte preventiva? Pues hay cosas que nos sugieren un pronóstico favorable y cosas que quizá no ayudan tanto. Por ejemplo, que haya estudiado muchos años, eso ha ejercitado el cerebro mucho tiempo. Si no tiene una escolaridad alta, entonces que sepa leer y escribir y que tenga el hábito de la lectura, aunque sea periódico, aunque sea la Biblia, cartas, revistas, pero que lea mucho. Digamos, son cuestiones que pueden ayudar a esperar que sea un cerebro más sano en el envejecimiento. Y en cuestión de salud, digo, de alimentación, como lo mencionas, la dieta es bien importante, porque a partir de la dieta vienen algunas enfermedades que en segundo término van a golpear o dañar a nuestro cerebro, como por ejemplo la hipertensión o enfermedades como diabetes, también puede afectar a nivel cognitivo al adulto mayor. Entonces, digamos, una dieta como mal llevada en cuestión de grasas o en cuestión de carbohidratos, hay un potencial peligro de triglicéridos, de colesterol alto, y entonces hay un potencial peligro de problemas en la presión, y los problemas en la presión también pueden terminar afectando la calidad de vida de nuestro cerebro. Claro. Ulises, tú tienes como muy estructurada esta parte de todas las etapas del desarrollo, precisamente por esta parte de tu especialidad de neuropsicología, pero explícanos un poquito como las funciones mentales superiores de la manera más clarita que todos podamos entender cómo va iniciando, es decir, el pequeño, una vez que empieza a estar escolarizado, empieza a tener cierto aprendizaje. Y entonces, ¿cómo se van construyendo estos aspectos de la memoria, atención, juicio, razonamiento, etcétera? Ok. El aprendizaje del niño en estas etapas, el cerebro está de alguna manera un poco blando, está formando muchas conexiones neuronales, y entonces puede aprender muchas cosas, y más adelante quizá no las necesite, entonces hay algo que se llama poda,
que quizá esa conexión no se necesitó y no se hizo. Entonces estas conexiones van a ir alimentando nuestras funciones mentales. Por ejemplo, el lenguaje. A los 8 o 9 años se espera que ya termine de articular completamente, pero cuestiones más profundas como de aprender conceptos o entender metáforas, aprender dobles sentidos, quizás hasta los 16 termina como a desarrollarse completamente. Y 16 es una edad en la que se espera que todo termine también de desarrollarse. La cuestión de la memoria también. En esas etapas se están aprendiendo muchas cosas y quizá muchas cosas ya no se vuelven a recordar tan fácilmente, pero los aprendizajes que se hagan certeros ahí se van a quedar para toda la vida, sean motrices, sean de lectura, sean de escritura, sean hábitos también. A veces el aprendizaje pensamos que nada más es académico y no, también es tu hábito en la vida diaria, tu organización, tu disciplina, tu sueño, tu alimentación. Entonces esa etapa es bien importante como entre los 6 y los 16 años. Igual temas de motricidad también, eh, por ejemplo con los músicos es una etapa clave para que puedan desarrollar motricidad fina muy complicada como en el piano, en el violín, y actividades que aprendemos a hacer en esa etapa también las podemos desarrollar de una manera mucho más profesional más adelante, como el dibujo. Por eso el que los niños vayan a cursos en esa edad es muy importante, el cerebro se está fortaleciendo. Paradójico, porque en edad preescolar lo que hacen es como más bien la cuestión de desarrollar habilidades sociales, ¿no? Y entonces aquí esta recomendación que tú nos haces de los 8 a los 16, lo conveniente es involucrar a los pequeños en algún curso, en alguna actividad que favorezca las conexiones neuronales, Ajá. estimulen nuestro cerebro. Pero también no ser como muy, no estar extremistas, porque quizá un padre de familia que nos esté escuchando diga, entonces debí de haberlo metido en inglés a música y ahí vas. Creo que también depende mucho del temperamento y del carácter del niño. Si él quiere, está bien. Si no quiere, no está bien. Si no tenemos las posibilidades, no hay problema también. Pero si el niño quiere y tenemos la posibilidad, es un buen momento para aprovecharlo. ¿Qué podemos sustituir si en este momento no se tienen las posibilidades o no le gusta al niño alguna actividad, por ejemplo, musical? ¿Cómo podemos sustituir o reemplazar para favorecer las conexiones neuronales? Dos actividades son importantes en esa etapa, artes y deporte. Entonces, a veces tenemos como ciertas tendencias a nuestro temperamento y también a nuestro cerebro que podemos ser más artísticos o quizás seamos un poco más racionales. Entonces, el deporte nos puede servir también para fomentar este desarrollo cognitivo. Y el deporte no tiene que ser realmente tan formal, en realidad puede ser en aspectos familiares, en aspectos sociales, pero sí es importante que por lo menos no esté encerrado sin hacer nada. Digamos, si no tenemos para comprarle un instrumento musical, por lo menos sí tenemos para comprarle un balón y llevarlo 2 o 3 veces a la semana a un parque o a una cancha donde pueda practicar. La gran mayoría, digo, no podemos hablar por todos, pero hay Sí. una gran mayoría de chicos que prefieren las consolas, todos estos aparatos electrónicos. ¿Qué tan recomendable y cuál es el impacto que tú ves cuando un niño está como frecuentemente en este tipo de aparatos? El cerebro también se alimenta, así como lo estimulamos con ejercicio también se alimenta, entonces todo lo que es música, lo que es medios audiovisuales o multimedia como YouTube o como los videojuegos también están alimentando a nuestro cerebro y lo están educando en cierta medida en cosas que tiene que hacer o que no debe hacer. Entonces, si le damos demasiadas horas de videojuegos, le va a aburrir estar frente a un maestro que está solo hablando. Si le damos demasiadas horas de televisión, le va a aburrir solamente leer. Tiene que ser variado. Es como a un chico que solamente le estás dando harinas y quesos, quesadillas. Entonces, solamente va a querer comer eso, pero su cuerpo no va a estar nutrido. Necesitas darle una variedad de alimentación, frutas, verduras, carbohidratos, proteína. Igual al cerebro hay que darle un poquito de esta tecnología que le va a desarrollar ciertas habilidades a nivel de estimulación o de coordinación o de seguimiento visual, pero también hay que darle lectura, también hay que darle deporte, también hay que darle relajación, es importante aprender a estar en casa platicando, conviviendo, hay que darle socialización, o sea, no exceder, no irnos como a los extremos de que se quedó 4 horas en videojuegos,
5 días a la semana, ojo, no estamos alimentando el cerebro con la variedad de estímulos que necesita. Vamos a hacer una breve pausa, Ulises, pero esto que comentas a mí me parece muy importante para retomarlo en el siguiente corte sobre qué tanto se sobreestimula el cerebro a través de los videojuegos. ¿Está bien? ¿Tú crees que tenga que ver como, o sea, a mayor sobreestimulación requiere, pues ahora sí que otro tipo de estímulos y entonces estos se van desencadenando cada vez más, como más complejo? No, yo más bien pienso que es lo contrario. Se puede habituar a ese tipo de estímulos y entonces solamente requiere ese tipo de estímulos, como un canal de aprendizaje. Entonces va perdiendo la capacidad para las otras, procesar otro tipo de información. Imagínate, yo lo relaciono mucho con el aspecto físico. Imagínate que, digamos, un niño solamente anda como en bicicleta Ajá. o en patín del diablo, que anda por todos lados en patín del diablo. Entonces, cuando tenga que correr o brincar, no va a tener la misma capacidad. Pero quizás si lo pones a hacer movimientos, a saltar obstáculos en el patín, va a ser muy bueno. Pero no creo que necesariamente vaya en el cerebro como especializándose en ese lado, no. ¿No? No. Y por ejemplo, los que ya se están volviendo como un trastorno psiquiátrico, el uso de ¿Ya los la adicción? videojuegos, ajá. ¿Qué pasa ahí con ese cerebro? Hay un circuito dentro del cerebro que se llama circuito de la recompensa. Entonces se vuelve más susceptible a otras adicciones. Se está estimulando esa área que está generando placer, generando dopamina. Y entonces cuando te llegue otro estímulo que sea satisfactorio, es muy fácil que también se enganche mucho por esta sobreestimulación. Es esta parte, ¿no? O sea, es como aspectos ya más complejos, adicciones, Y va de la pérdida, por ejemplo, de medir el riesgo. Pierden la capacidad de medir el riesgo. Vamos a ver. Amigos, qué bueno que siguen con nosotros aquí en su programa Contacto Humano. Y fuera del aire estábamos hablando, Ulises, de estos aspectos que van sobreestimulando el cerebro y van determinando o van encaminando hacia otros procesos que hablábamos, ¿no? Más complejos, como puede ser esta sobreestimulación. Y tú nos comentabas unos aspectos acerca de adicciones, el segregar estas sustancias que generan más placer. ¿Qué nos puedes comentar un poquito de eso? Sí, en esta etapa en la que el niño está desarrollando su cerebro o el adolescente está terminando de desarrollar su cerebro, es muy sensible o susceptible a estímulos que generan placer, que son agradables, como pueden ser los videojuegos, como pueden ser los azúcares, los carbohidratos simples también. Y entonces llega un momento que un área del cerebro se sobreestimuló con una conducta que es repetida y repetida y repetida. Y como está sensible y está más estimulada, es probable que otras adicciones también encajen en estas conductas. Es decir, hacemos niños más susceptibles a futuras adicciones. Y eso pues, se vuelve en gran medida peligroso. A veces pareciera que en la crianza no nos damos cuenta o no dimensionamos la importancia de la interacción social, ¿no? De la interacción humana, el contacto justamente con el otro, y muchas veces preferimos que interceda un aparato electrónico en la condición que sea respecto a la crianza. Y entonces aquí tenemos el típico bebé que hace su rabieta y entonces en lugar de interactuar, de intervenir justamente en ese momento, lo que hago es le doy el celular, le doy la tableta para distraerlo. Se ha vuelto un hábito, un mal hábito cotidiano, pero también tiene muchas repercusiones a nivel cerebral. Sí, hay una tendencia de investigación ahorita, es decir, hay científicos que están observando estos casos y ya se comienza a relacionar el exceso de aparatos electrónicos con los problemas de aprendizaje. Porque si una área se está estimulando mucho, que quizás no era el momento oportuno para estimularla demasiado, como pueden ser cuestiones visoespaciales o de multimedia,
a nivel que es algo demasiado llamativo para el niño, entonces otras áreas quizá puedan quedar menos estimuladas. Y entonces en lugar de ayudar al niño, quizá lo estamos perjudicando para que puedas tener un mejor desempeño en escritura, un mejor desempeño en cálculo. Y así puede llegar a ser un punto peligroso el tener a un niño desde temprana edad en aparatos multimedia. Claro, sobre todo porque estamos hablando justamente de esta etapa del desarrollo que le antecede al adulto mayor, ¿no? Es importante no perder el tema, es decir, estamos nada más conceptualizando un poco esta etapa que le antecede a la etapa del adulto mayor, porque todos estos hábitos o malos hábitos que se tengan van a tener repercusión en la siguiente etapa del desarrollo. Pensaríamos que quizá entonces nuestra generación o la generación millennial estaría más preparada para no tener un envejecimiento patológico o con pérdida de memoria prematura, pero puede ser lo contrario, porque estamos perdiendo hábitos de estimulación significativos, como la lectura, la escritura, los juegos de mesa, la estimulación de la visoespacialidad, en el dibujo, y tenemos niños que solamente están estimulando ciertas áreas. Entonces, a largo plazo, no sabemos cómo va a desencadenar, pero si seguimos en esta tendencia que la alimentación no es buena y estamos perdiendo ejercicios de estimulación, quizá también tengamos una carga de enfermedades de la vejez. En este caso se llaman demencias. Explícanos qué son las demencias, Luis. A veces entendemos el término demencia como que está loco. Ajá. O que perdió la conciencia. Sí, pero la demencia es el envejecimiento enfermizo o patológico del adulto mayor, sin la pérdida de la conciencia. Es decir, simplemente una pérdida de memoria que llegó antes de lo que se esperaba. Y hay diferentes tipos de demencias. Hay demencias, podemos, digamos, dividir nuestro cerebro de una manera no, digamos, anatómica ni científica, como en dos áreas, Ajá. que es la corteza y todo lo que está abajo de la corteza. Entonces el cerebro, si nos imagináramos que fuera una naranja o una mandarina, la corteza es precisamente la cáscara. Ajá. Y los gajos internos sería todo lo que más que está dentro de nuestro cerebro. Hay muchas estructuras especializadas dentro del cerebro. Entonces, hay algunas demencias que son de la corteza y otras que son internas y otras que son mixtas. Por ejemplo, de la corteza, el Alzheimer es uno de los más conocidos. Un ataque o un derrame, perdón, no es la palabra correcta, derrame, una hemorragia interna se conoce como un problema de la vascularidad, es decir, de la circulación interna en el cerebro. Esta sería mixta, que quiere decir que va a afectar tanto interno como externo. Un traumatismo craneoencefálico puede afectar también, es decir, un golpe en la cabeza también puede afectar la corteza, puede afectar las áreas internas. Y unas que son más exclusivas de áreas internas, el Parkinson es de los más conocidos, que no está en la corteza, sino que está más en áreas internas del cerebro. Pero todas estas son conocidas como demencias. El traumatismo no específicamente, pero sí puede provocar características similares. Pero digamos Alzheimer, Parkinson o los eventos vasculares, que comúnmente se llama derrame cerebral, también puede generar una demencia. El Alzheimer, como tú ahorita lo comentabas, me parece que es una de las enfermedades que está como muy emergiendo mucho en el adulto mayor, ese y no sé cuál, el Parkinson, ¿consideras? Sí, somos conocidos, pero en México, en nuestra sociedad el que más común son las hemorragias en el cerebro, que pueden ser que se tape una arteria por un coágulo de sangre, una embolia, o que la presión sea muy alta, entonces la arteria dentro del cerebro reviente, si me permiten la palabra, entonces haya una hemorragia de sangrado interno del cerebro, y la combinación de sangre y neuronas es fatal. La sangre mata las neuronas, y si se tapa la arteria, entonces no hay oxígeno, no se alimentan y también mueren las neuronas.
pero es la más común por nuestro estilo de vida y nuestra alimentación. ¿Cómo es nuestro estilo de vida? Tenemos un estilo de vida sedentario y un estilo de vida que no tiene hábitos de estimulación cognitiva, es decir, de estimulación intelectual. Pareciera ser que somos como perezosos a nivel de hábitos de inteligencia. Y en el tema de la alimentación, pues nuestra comida, nuestra gastronomía es rica en grasas, rica en carbohidratos y no es tan sana, a diferencia, por ejemplo, del Mediterráneo, que tienen una dieta mucho más variada. Entonces aquí en México es muy común problemas de hipertensión y que van a derivar finalmente en un problema a nivel de circulación sanguínea al cerebro y pueden ir existiendo algunos fallos en la circulación, entonces ya es lo que se conoce a veces como microinfartos, que cuando le hacen un estudio del cerebro, una tomografía cerebral o craneal, ahí se observan esas áreas como calcificadas chiquititas, entonces si están muchas en una área específica, pues esa área se estaba encargada de, digamos, de la motricidad, va a haber una pérdida motriz. Si estaba encargada de la memoria a largo plazo, puede haber también una pérdida ahí de un lapsus en los que ya no recuerda qué hacía, dónde estaba, qué estaba haciendo. Todo esto junto a largo plazo puede provocar un deterioro. Este deterioro puede ser, se le conoce como cognitivo y no siempre, pero en algunas ocasiones está asociado a demencias también. Es decir, como que nos vamos poniendo poco a poquito un ladrillo a este muro que es como el de un envejecimiento enfermo. Y otro ladrillo, y otro ladrillo, y otro ladrillo, en lugar de tener como prevención. Claro, porque sobre todo es muy difícil, digo, es muy costoso, es más costosa cuando ya pasa o posterior a la prevención, el resarcir el daño, ¿no? Pero también nos cuesta mucho trabajo invertir en la prevención. Sí. O sea, hasta que ya está enfermo el paciente, hasta que ya está a tope, hasta que emerge la depresión, la ansiedad, es cuando consultamos a los especialistas. Y entonces es muy importante esto que tú nos comentas, la cultura de la prevención debe de ser como una manera de, pudiéramos decir, de ahorrar. Sí. A futuro, ¿no? Sí, siempre prevenir te genera mucho ahorro. Pero más allá como de ser un tema como de inversión económica, yo lo veo como un tema de acompañamiento familiar. Creo que no es tanto como que como sociedad seamos como mal administrados. Creo que más bien como sociedad olvidamos al adulto mayor. Aunque esté en casa, simplemente no lo acompañamos. Y entonces el adulto mayor deja de tener actividades que le gustaban, que eran placenteras y que le pueden servir para estimular su cerebro. Como puede ser el platicar, como puede ser el caminar, el hacer un poco de ejercicio, como puede ser el enseñar sus conocimientos a otras personas, ya sea de cocina, ya sea de tejido, el estimularse también motrizmente es bien importante, la lectura compartida, el recuerdo de anécdotas, son actividades que también pueden ser muy significativas. Y de las que más me encantan es el hacer cosas productivas juntos o cosas divertidas juntos. Cosas productivas juntos puede ser, por ejemplo, manualidades, pinturas, alguna actividad como de mantenimiento en casa, o simplemente cosas que le gusten pero que aunque no se puedan vender, simplemente se queda un producto, como puede ser algunas carpetitas, como puede ser coser o tejer. Estos artículos de foamy que hacen las mamás. Eso sería increíble, sentarte con tus abuelitos y decir vamos a hacer una cajita como de foamy para que los niños guarden cosas o de cartón y la vamos a ir coloreando juntos y tú te encargas de pintarla, de ponerle algunos detalles en tela, eso sería increíble, las manualidades en general. Y la otra son las cosas divertidas, pero en familia. Entonces aquí nos orillamos a los juegos de mesa, a jugar ajedrez, a jugar damas chinas, a jugar timbiriche, a jugar con nuestro adulto mayor, a sentarnos con ellos a lo que les guste hacer, aunque sean naipes, sea cartas, y si no sabe, enseñarlo, bien importante enseñarlo a hacer actividades nuevas. Los celulares ahorita son una herramienta bien importante para que ellos se estimulen nuevamente, pero también hay que aprovecharlos al máximo, y no solo utilizar WhatsApp
o Facebook, sino también ponerles ciertos juegos que son de destreza y que son de estimulación y hacerlos juntos también. Claro. Ahorita que tú estabas platicando, yo estaba pensando bastante, bueno, la tecnología viene a jugar un papel muy importante donde desplaza mucho ese contacto con el otro y lo desplazamos hacia algo digital. Piensa en algún pequeño que esté con su abuelo y entonces lo primero que quiere es préstame el celular. Y el abuelo o el papá o el tío en este mal hábito se lo presta y lo que sucede es, bueno, podemos hacer en ese momento uso del tiempo enseñando a los abuelitos también a utilizar algún tipo de aplicación, a utilizar cómo funciona o cuál es el mecanismo del celular, ¿no? Porque son dos eras totalmente opuestas, ¿no? Estos abuelitos que crecen y que crecieron bajo reglas sistemáticas, constantes, firmes, tangibles, por así decirlo, ¿no? Y esta nueva era donde todo es abstracto, todo es digital, son como... Parecen alejadas, pero son muy cercanas. ¿Sí? El adulto mayor se va haciendo más dependiente, y no es la palabra correcta, pero sí va infantilizando ciertas capacidades. ¿Qué te parece si hacemos una breve pausa, Ulises, y justamente entramos con este tema que tú ahorita nos estás comentando? Me parece muy bien, genial. Fíjate que sí, porque sí pudieran ser como similares. Son muy similares. Pero yo digo, ahí justamente en la interacción entre el adulto y el niño, bueno, no entre el adulto y el niño, también entre los adultos, ¿no? Estas dos entidades que yo digo, bueno, ¿cómo podemos complementar o cómo podemos integrar todos estos aspectos para que la tecnología no nos robe esos momentos? Hay una... De hecho, estoy tratando como de buscarlo. Hicieron un experimento donde llevaron a los abuelitos a la escuela a convivir con los niños, y los abuelitos recuperaron mucha salud a nivel de motriz y de emocional, sí. Y los niños les enseñaban a los abuelitos a hacer cosas, y los abuelitos les enseñaban a los niños también. Les enseñaron a tranquilizarse, a escuchar, a guardar turno, a utilizar ciertas cosas, a corregir ciertos hábitos académicos. La combinación es perfecta, se prestan mucho. Y la paciencia, ¿cómo la sacan tanto uno como el otro? Porque me parece que eso es como la inmediatez de la tecnología hace que la vida sea más rápida. No mejor, o sea, más rápida. Te permite accesar a muchas cosas. Pero, ¿cómo podemos, a un adulto mayor, relativamente es como más fácil, porque creció con esos aspectos? Un niño que crece en la era digital, ¿cómo podemos irle pausando o cómo podemos ir introduciendo la tolerancia a la frustración, la capacidad de espera, la capacidad de escucha hacia el otro? Si... Resulta que es precisamente eso lo que le enseñaron los abuelitos a los niños en la escuela. A que esperaran. Igual para que ahorita nos des esos tips. Ya regresamos, amigos, y fuera del aire estábamos platicando con Ulises sobre estos aspectos que tú nos estabas comentando, que la etapa del desarrollo del adulto mayor y de la infancia, pues bueno, son dos aspectos que parecieran diametralmente opuestos, pero se parecen. Nos estabas platicando de un experimento que hicieron. Sí, ahorita no recuerdo exactamente el dato en qué país se realizó, pero había una situación en la que los adultos parecía que estaban como abandonados en la casa en la mañana, y los niños también, había como muchos niños en las aulas, entonces necesitaban un poco de apoyo, y lo combinaron. Llevaron a los abuelitos a las aulas, a acompañarlos en las clases y a tener también momentos de aprendizaje juntos. Y entonces resulta que los dos se apoyan mutuamente. El adulto mayor aprende a utilizar tecnología, aprende a hacer cosas nuevas, a utilizar nuevos aparatos, a conocer nuevos contenidos como palabras o cosas que quizá en su época no eran tan, digamos, interesantes, como cosas de biología o de historia. Y en el tema de los niños, que dijeran, bueno, el adulto, ¿qué le va a enseñar al niño como tal si vemos que es una generación mucho más
digamos, acelerada, pues en realidad eso le enseña a frenar, a esperar, a tolerar. El trato del adulto mayor puede ser en muchos casos mucho más paciente con los niños que incluso de sus papás o sus maestros. Y la comunicación entre ellos tiene hasta cierto punto como un canal similar. Parece ser que el abuelito puede platicar directamente con el niño y puede tranquilizarlo. Entonces, esa combinación es muy, muy, muy importante y la podemos hacer en casa. Podemos darle más tiempo a los niños para que convivan con sus abuelitos y quizás solamente lo único que necesitan es como el pretexto, el motivo para que con una chispa se empiece a encender este combustible que es la interacción humana. ¿Y cómo puede ser? Con un juego de mesa o con algún juego digital o enseñándole a utilizar algún nuevo aparato, pero dosificado, es decir, tu abuelito no sabe quizá utilizar el celular porque no le enseñas cómo subir o cómo tomar una fotografía. Y a partir de ahí ya empieza la interacción. Y el mismo adulto, por sí solo, él enseña. El adulto mayor siempre enseña. No lo puede evitar. Estamos ahorita hablando sobre relaciones que el desarrollo lo permite, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellos abuelitos que están, y justamente como lo dice este tema, en la pérdida de memoria? ¿Cómo es la interacción? Si ya tenemos una pérdida de memoria como tal, lo que necesitamos es tener mucha convivencia con nuestro adulto mayor, no permitir que, digamos, se acelere más. Entonces, para eso lo que necesitamos hacer es proponerle muchas actividades que son como de estimulación intelectual. Lecturas, observar fotografías y recordar de dónde son o qué son. Antes, o sea, había unas revistas que eran como de encuentra las 5 diferencias, o sopa de letras, o digamos, el, juegos que son como en papel y lápiz. Sigue el número y vas a terminar realizando un dibujo con la secuencia numérica. Ese tipo de actividades lo pueden hacer los niños y lo pueden hacer los adultos mayores. Yo solamente diría que un adulto con ya pérdida de memoria lo que tendríamos que hacer es introducirle actividades que son más específicas para su estimulación. ¿Cómo cuál? Estos juegos que te mencionaba son importantes y que lo puede hacer en realidad con nietos. Juegos de mesa también son importantes, enseñar a utilizar un nuevo aparato, eso es bien importante, porque a veces decimos, pues ya no lo puede hacer porque ya es muy grande y cómo va a aprender a hacer la nueva cafetera o la nueva televisión Smart TV que tiene Netflix. No, tenemos que intentar hacer que lo haga paso a paso y que vaya regresando a su funcionalidad. Quizá no recobre el 100%, pero sí es probable que por lo menos se detenga un poco esa pérdida de memoria si es que ya es prematura. Lo que tenemos que hacer es estimularlo en que siga haciendo cosas nuevas, que siga haciendo cosas divertidas y que sean actividades como más intelectuales. Yo recomiendo mucho las que son de encuentra las diferencias, si sabe leer que sea sopa de letras. Hay unas que son donde tienes que encontrar cosas específicas en las imágenes, entonces es busca y encuentra, también nos puede servir, aprender trabalenguas, aprender canciones nuevas, como por decir algunos ejemplos generales. Ok. En este aspecto de que nos comentas de la pérdida de memoria en el adulto mayor, ¿existen signos de alerta? Porque puede ser que a todos se nos olvide, digo, no necesariamente a los que son adultos mayores, a pequeños, a el adulto intermedio, y entonces, ¿hay algún antecedente o hay algún signo de alerta que tengamos que prestar atención? Sí, primeramente pues la edad. Si es antes de los 60 años y ya notamos que cosas que sabía hacer no las está haciendo, es una primera alarma. Si se perdió cuando salió a la calle, también es una alarma. Quizás siempre iba a la misma ruta a comprar las tortillas o comprar el pollo,
pero de repente te dijo, oye, ¿sabes que ella estaba desorientado? También es una señal de alarma significativa. Que cosas que sabía hacer en casa ya no las sepa hacer. Por ejemplo, usar la cafetera, preparar el café, utilizar el control de la televisión, eh, utilizar el agua caliente de la regadera, que diga cuál era y cuál se usa primero, cómo se enciende el boiler. Cosas que hizo rutinariamente durante mucho tiempo y que estamos viendo que está perdiendo la capacidad de hacerlas igual. ¿Hay un lapso específico? Porque sí, una vez puede pasar, ¿no? O también es signo de alarma. No, también hay que ser, digamos, flexibles en eso. Sí, no ser tan alarmistas, porque puede haber lapsos por diferentes cosas, como pueden ser cuestiones emocionales, estrés, susto, tristeza, que en una persona a partir de los 60 años ya le va a generar una menor capacidad por un periodo breve y que no es tan significativo. En algunas ocasiones también puede ser que algo está pasando a nivel de presión arterial, entonces el cerebro no está funcionando exactamente igual, y no necesariamente es un infarto cerebral, pero sí simplemente es un lapsus como tal. Si las personas que nos están escuchando detectan algún signo de estos, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Yo recomiendo la visita con su médico neurólogo. Si hay un médico geriatra, es mucho mejor. Me gusta como que tienen la posibilidad de explicar de una manera muy amplia a los geriatras, a la familia y al paciente que está sucediendo, pero el médico neurólogo es también una de las primeras opciones para la primera consulta. Entonces él nos puede decir si tiene una sospecha, si no tiene una sospecha, inclusive va a aplicar algunas evaluaciones a nivel de memoria que son rápidas, y si hubiera alguna sospecha ya más significativa de que efectivamente no está recordando cosas para la edad que tiene, digamos su rendimiento no es el esperado, entonces hay que aplicarle pruebas más específicas de la memoria, y esas ya se hace con un neuropsicólogo, que es en este caso digamos mi área de trabajo. Recuérdanos por favor tus datos para todas aquellas personas que nos escuchan o que nos ven a través de Facebook. ¿Dónde te podemos contactar, Luis? Pueden encontrarme en Facebook. Tenemos una página que se llama Enfoques Cognitivos. Ajá. Así la buscan, del logotipo tiene un cerebrito como azul y dice Enfoques Cognitivos. Ahí tenemos un proyecto de capacitación y de cursos y ahí podemos dar alguna información. También en Facebook está una página de los consultores de la clínica donde estamos trabajando que se llama Unimedic de Morelia. Unimedic, como de unión. Ajá, como de Unimedic, que es Unidad Médica de Morelia. Ahí también nos pueden encontrar en Facebook. Y el teléfono de la clínica para un contacto más rápido es no lo alcanzo a leer, el 313-4600. Ese sería ya ahí en la oficina, 313-4600, y también les pueden dar información. Estos datos que tú nos comentas ahorita es muy importante que los tengamos a la mano, porque todos vamos hacia esa etapa del desarrollo, el adulto mayor. Y es importante que si, bueno, en algún momento se requiere la atención o la intervención de algún especialista, se recurra. Pero también estos datos que tú nos estás comentando sobre la prevención, la cultura de la prevención es muchísimo mejor que ya estar en el momento de requerirlo. Y son cosas sencillas, si quieres hasta las repasamos. Buena alimentación. Una alimentación que incluya proteína magra, que incluya verduras y frutas, que incluya aceites saludables, aceite de oliva, que no estemos utilizando el aceite recalentado de la comida pasada, sino que sea un aceite puro, un aceite nuevo. Incluirle algo de frutos secos, porque eso también tiene grasas muy saludables como el omega. Y... ¿Pero los frutos secos son los deshidratados? No, pueden ser las semillas, como las linaza, almendra, nuez, semilla de calabaza, semilla de girasol y cereales, pero no el cereal de caja, sino ahí sí entraría la avena, el amaranto, el arroz integral,
la quinoa que está muy de moda en estos últimos días, la tortilla como tal es un cereal muy importante. Segundo, en importancia, ejercicio físico diario. No excesivo, que no lo canse mucho a nuestros abuelitos, pero sí 30 minutos, 20 minutos al día. Hasta en una escalera, subir y bajar poco a poco el primer escalón. Eso nos puede servir. Y si no, salir a dar vueltas a la cuadra durante 20, 30 minutos es muy importante. Y si puede hacer algo de ejercicio un poquito más específico, hay algunos ejercicios para el adulto mayor que le pueden servir y se pueden acercar, por ejemplo, a casas del jubilado. Está la casa del jubilado del ISSSTE, creo que el IMSS también la tiene, no lo veo exactamente bien, y ahí a veces dan algunos como activación física matutina donde pueden aprender ciertos ejercicios que les puede servir al adulto mayor, pero es bien importante que no esté sedentario. Segunda cuestión, la convivencia familiar. Que no se quede solo, porque nos están dejando al abuelito y a la abuelita vivir solos y los visitan si bien les va una vez cada 15 días. Entonces no, de diario necesita el adulto su visita, necesita platicar, necesita convivir, necesita estar socialmente activo y funcional. ¿Eso qué quiere decir? Que también debe tener actividades que le gustan, que si va a misa, ir a misa. Si tiene un grupo de lectura de lo que sea, puede ser bíblica, puede ser o de amigos, no perderlo. Viajar también, esta parte es viajar en familia, viajar con amigos. Hay también excursiones, hay que buscar un poquito en Facebook como excursiones y preguntar si van adultos mayores. Y se dan cuenta que hay muchos espacios donde están viajando personas de la tercera edad juntos, acompañados. ¿Qué hay que hacer? Pues invitar al nieto mayor para que los acompañe o la hija que decir, bueno, si quieren ir a algún lugar en específico, pero hay que llevarlos. Es sacarlos de la rutina, no tenerlos aislados, sino tenerlos en convivencia. Y la cuarta, que es la que quizá pensamos que es la que tenemos que aplicar luego, ya es la de actividades o juegos más específicos. Juegos de mesa, por ejemplo. Vamos a hacer una breve pausa musical, Ulises, pero continuamos justamente con este tema que es muy importante sobre cómo se vive la vejez en esta parte que tú nos acabas de comentar, cuando ya hay enfermedades, cuando ya la soledad está marcada, o porque no tienen contacto con su familia, porque simplemente deciden o eligen vivir de esta manera. Okay. Es que no sé si te pasa, pero anteriormente sí las estructuras como de la familia sí eran que estaba el abuelo, los papás, los nietos, el perrito, ¿no? Pero ahora es los abuelos quieren vivir solos o muchas veces la dinámica de las familias no se adapta a involucrar a los abuelos o qué pasa ahí. Yo he notado que abusan y explotan al abuelo. ¿Sí? Van a comer como todos los días, mientras el abuelito es funcional y cocina. Y entonces básicamente están utilizando la pensión del abuelo en la alimentación de la familia y lo visitan un buen. Pero entonces cuando ese abuelito ya llegó a los 90 y sus hijos se volvieron abuelitos, ya se acabó. Ahora cambió la dinámica y se van al otro lado. Entonces es cuando ya están más abandonados, 70, 80, 90 años, ya son un poquito más abandonados y ya se vuelven una carga. ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a visitar? ¿Quién va a checar que sí compre esto? ¿Tú recomiendas que lo ideal es que esté con la familia o lo ideal es que esté en una casa de asistencia? No, con la familia siempre. ¿Con la familia? Si tienen la posibilidad, sí. Es lo mejor. Las casas de asistencia solamente cuando haya una enfermedad, por ejemplo una demencia ya en segundo o tercer grado, sí conviene como valorarlo porque no le vamos a ayudar mucho con la convivencia y va a desgastar a la familia. Pero si el adulto está funcional, está bien, solamente necesita ayuda porque ya es más avanzado su edad o su dependencia, debería estar en casa. Y deberíamos organizarnos para, digamos, en la casa donde él vivía, que a lo mejor ya nadie vive, pues para que alguien que esté en la casa de alguien, alguno de los hijos con sus nietas. ¿Por qué no es conveniente que esté solo? La cuestión emocional. Eso voltea a su estimulación.
Amigos, continuamos aquí en tu programa Contacto Humano y fuera del aire estamos platicando, Ulises, con estos temas que justamente es muy amplio el poder hablar del tema del adulto mayor, pero aquí había como varios aspectos que estábamos retomando, estos 4 indicadores que tú nos comentabas de motivar al adulto mayor, que era la alimentación, El el ejercicio, la convivencia social o familiar, ajá, y actividades intelectuales o productivas, que pueden ser como manualidades o lectura, escritura, juegos de mesa, aprender a usar un aparato tecnológico nuevo. ok. Y este aspecto que tú nos comentabas, lo emocional golpea mucho al adulto mayor. Sí, si ya hay, por ejemplo, algún indicador como que notamos que ya no es tan lúcido, que está olvidando ciertas cosas o que necesita más ayuda que antes, y lo dejamos solo, que esté nada más con o que esté la pareja de abuelitos viviendo solos y no los visitamos, empieza a situaciones que pueden ser de ansiedad o de depresión. Se nos pueden poner tristes o se nos pueden poner ansiosos. Y ese es un factor que por sí solo puede afectar a la salud intelectual del cerebro de nuestros abuelitos. Entonces, tenerlos solos puede ser que se depriman, se cansen, se aburran, se pongan ansiosos y no puedan manejarlo ellos solos. Entonces, tenemos que visitarlos mucho. Todos los días debería estar alguien allí en visita, aunque no viva con ellos. Y te comentaba yo que si ya realmente ya hay un cierto grado de dependencia, en lugar como de pagar a alguien que esté acompañándolo, lo ideal, en mi opinión, es que esté conviviendo con sus nietos y con sus hijos en la casa de los hijos. Digamos como que lo sacamos de esa vivienda, le decimos vente de visita un tiempo prolongado, 1 mes, 2 meses, para ver cómo se va sintiendo. También no podemos presionarnos mucho porque el cerebro por sí solo va perdiendo como la capacidad de ser flexible, es decir, de hacer cosas nuevas. Entonces quizá decirle te voy a sacar de tu barrio, te voy a sacar de tu casa, te voy a sacar de tu ciudad completamente es un golpe emocional fuerte, claro. Es un cambio. Sobre todo, Ulises, esta parte me parece bien importante. Necesitamos entender que cuando los adultos mayores no se quieren desprender de su casa, de su barrio, ajá, de sus cosas, es porque han generado un vínculo afectivo muy profundo. Eso de alguna manera ha sido parte de una historia, ha sido parte de una identidad. Y no es una cuestión de voluntad, no es un capricho que él se quiera quedar en su casa. Es que tenemos que entender que este proceso es un proceso que se da paulatino, sistemático, y está impregnado de muchas historias, ¿no? Si tienen oportunidad, hay un librito muy bonito que se llama El espíritu de las cosas, de Serge Cicerón, y este especialista habla justamente de cómo vamos generando el apego a estas cosas, cosas materiales que uno dice, bueno, pareciera en apariencia que son insignificantes, pero tienen justamente un contexto emocional que va dando la identidad a la persona. Sí, digamos, en otro término le podemos llamar arraigo. Entonces hay un arraigo emocional e intelectual también, cognitivo, con muchas cosas, con su barrio, con sus vecinos, con su casa, con sus muebles, con Fíjate, su historia de vida. Hasta ahorita que lo dices, o sea, y escuchamos a los abuelitos y es como mi vajilla, ¿no? No toques mi vajilla, o no puedes agarrar mi vaso, porque le dan mucho sentido de pertenencia a los objetos. Y entonces aquí una de las cosas es muchas veces no entendemos o no dimensionamos todo este arraigo que tú nos comentas ahorita que ha depositado la persona, el adulto mayor, en ese objeto en particular. Pero también tenemos que ir preparándonos a largo plazo. No toda la vida se puede ser independiente. Entonces ya notamos como ciertas llamadas de alerta de que está olvidando algunas cosas o que ya no puede hacer las cosas por sí solo y necesita un poco más de apoyo. También hay que ir replanteando poco a poco. Quizá en algún momento necesites irte a vivir con nosotros, o me gustaría que fueras unos 2 meses a la casa con nosotros para que estés creciendo y ayudándome con el niño, aunque sea un mero pretexto. Pero así como fomentando también la cultura del cambio, porque el cerebro es muy rígido también, puede ser muy inflexible en esa edad. Como ya está acostumbrado a hacer lo mismo por muchas décadas, los cambios van a ser difíciles.
Entonces necesitamos poco a poco irlo preparando para que también esté preparado, que quizá en algún momento va a haber algunos cambios significativos en su vida. Y sobre todo, Ulises, es importante ir preparándonos también para la pérdida de estos adultos, ¿no? Ir gradualmente aprendiendo a asimilar este proceso que tuvo un inicio y algún día, no lo sabemos cuándo, tendrá también un final. Es importante también sensibilizar a las familias, es importante informar a las familias como todo este proceso que se da, pero sobre todo no dejar o no echar en saco roto estas recomendaciones que tú nos das. Sí, digamos que si se espera el envejecimiento sano, que estés en tus funciones, con tu memoria, con tu lenguaje, con tu atención, con tu motricidad fina y gruesa, ayudándote a ser independiente. Pero si lamentablemente estamos en casos en los que el envejecimiento es enfermizo, entonces lo que debemos procurar es un envejecimiento feliz, que aunque ya no tiene la capacidad para recordar muchas cosas, y quizá estamos ante problemas motrices ya un poquito más graves, o quizá el médico neurólogo nos dijo que hay una demencia y ni con medicamento va a poder como ir mejorando. Lo que tenemos que ayudarlo a hacer es a que esté en un entorno feliz, en un entorno adecuado, y ahí ir tomando diferentes decisiones. Un adulto mayor con demencia puede ser una carga difícil y dura para la familia, y a veces tenerlo en el hogar no le va a ayudar, solamente va a perjudicar como al mismo envejecimiento de sus hijos, porque a veces los hijos también están en 50 años, en 60 años, y tienen que cuidar quizá un adulto en una primera etapa de Alzheimer. Es como de pensar nosotros en el que aceptamos un pronóstico de vida, pero tratamos de que sea feliz para todos, feliz para nuestro adulto mayor y feliz para la familia. Hay una película que me gustaría recomendarles, se llama Por Siempre Alice, la pueden encontrar en Netflix. Es un claro ejemplo de cómo decidir cuándo ir dándole espacio al adulto en nuestra casa, ayudarle, que no es un caso del adulto, es muy prematuro, en ese caso en específico, pero sí te puede dar como guías y pautas de cuándo hay esta pérdida de memoria, esta pérdida de motricidad, esta desorientación, y cómo ir también manejándolo para también ir haciendo esta despedida. Porque yo creo que la demencia lo más duro es como despedirte en vida de tu papá o de tu mamá, porque él va a dejar de recordarte y entonces se va a confundir y ya no te va a hablar de lo que hacían. A lo mejor piensa que estás muy joven. Entonces realmente sí te tienes que despedir de la lucidez que tiene, y eso es lo más duro. Pero sí tenemos que ir acercándonos pues poco a poco a ese diagnóstico, y si no tiene ese diagnóstico, ayudar a que nuestros abuelitos, a nuestros papás, pues sigan estimulándose cognitivamente, intelectualmente. Claro. Hacíamos hace un momento la similitud, Ulises, entre la etapa del adulto mayor y la infancia. Y bueno, nosotros que trabajamos en contextos de preescolar, no sé si estés de acuerdo, pero a mí me parece que los niños son grandes maestros, aunque tengas todas las profesiones del mundo, todos los títulos son como muy existencialistas, ¿no? Te confrontan con muchos aspectos. Y en algún momento un niño me decía, ¿a dónde van los recuerdos que ya no recuerdas? Y entonces, pues fue como una pregunta que yo me quedé como, sí, ¿a dónde van? O sea, y uno, ¿a dónde van? Y dos, ¿cómo se los puedes explicar a los pequeños? Y entonces, en estos grupitos surge otro niño y dice, bueno, cuando tu cabeza ya no puede recordar estos aspectos, se van al corazón. Ya no los recuerdas, solamente los sientes. Y entonces, algo con lo que a mí me gustaría que cerráramos el día de hoy es justamente los lazos afectivos que se generan en las familias, en los entornos donde los afectos están evidentemente muy, muy cercanos, porque puede ser que no sean familia, pero está de por medio un lazo afectivo. Es importante el siempre permitirle al abuelito ser feliz. No sabemos cuánto tiempo quede, pero si un cerebro está feliz, es un cerebro que va a aprender más rápido.
Sí, definitivamente. Ayudarlo a que no esté deprimido, a que no esté ansioso y amarlo mucho. O sea, toda la decisión que se haga, porque muchas veces le toca a los hijos o a los nietos tomar las decisiones sobre sus abuelitos, hacerlas con amor. Decidir con amor sobre qué va a suceder en la vida de nuestros papás y abuelos. Perfecto, Ulises. Pues no nos queda más que agradecerte por este tiempo que tuviste con nosotros. Mil gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon. Pedro, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Gracias a ustedes. Ay, Ulises, se fue súper rápido. Pero ese día de ese niño creo que yo me quedé así como changos, o sea, yo ya estaba empezando. Mira, el cerebro